el libro en realidad aborda la contraofensiva, que sí sucede entre el 78 y el 80, y que es este intento de retorno clandestino al país a combatir a la dictadura. Y para eso lo que hace es reconstruye el exilio orgánico de Montoneros, que se empieza a producir a fines de 1976, cuando ahí la conducción y la dirigencia se da cuenta de que la represión de la dictadura es muy, muy, muy elevada. Yo lo que trato de alguna manera es tratar de reintroducir al exilio como parte de la historia de estos grupos, digamos. La historia de Montoneros y de otras organizaciones generalmente se estudia hasta la llegada de la dictadura. La historia reciente, cuando llegamos al 76, mira la represión, deja de mirar la militancia, que se estudia más para el momento finales de los 60 y principios de los 70. La otra particularidad es que la contraofensiva fue la última gran estrategia político-militar de Montoneros antes de su desarticulación final, y por eso la mayoría de la literatura que hay sobre la contraofensiva no es una literatura de reconstrucción histórica, sino de análisis político. Lo que yo llamo en el libro que es la hermenéutica de la derrota, es continuamente pensar, bueno, en qué momento fue que nos desviamos, en qué momento fue que perdimos los principios originales de la organización. La contraofensiva en realidad hay que entenderla como parte de un mismo repertorio político que Montoneros venía desarrollando desde años anteriores. Hay una reconstrucción de la estrategia desde el resultado político y no desde los antecedentes históricos. Yo un poco lo que trato de hacer es situarla en ese contexto, y por eso ahí creo que es fundamental las transformaciones que se dan con el exilio. Y la otra parte que me gustaría destacar es la que tiene que ver con la transformación que se da en la forma de oposición a la dictadura entre fines de la década del 70 y principios de la década del 80, lo que se llama de alguna manera el desplazamiento desde las coordenadas de la revolución hacia la de los derechos humanos. En el contexto histórico, en el proceso histórico de los últimos años de la década del 70, digamos que revolución y derechos humanos todavía no tenían unos perfiles tan definidos. Entonces, aún no siendo parte del pensamiento de los dirigentes más importantes de Montoneros, muchos militantes de Montoneros formaron parte de estas redes de denuncia de los crímenes de la dictadura. El aparato público que Montoneros había tenido en el país hasta la autoclandestinización del 74, ni hablar cuando aumenta la represión a partir del 75, y luego del golpe aún más, se traslada al exterior, en esta dimensión, ¿no? Poder de alguna manera denunciar los crímenes de la dictadura. Lo que sucede después es que el movimiento de derechos humanos argentino en los 80, para poder ser un agente político con incidencia en la coyuntura, tiene que desembarazarse de esos principios revolucionarios que lo han fundado. Lo que trato de hacer yo es situarme en medio de todas estas memorias, que son balances políticos, y tratar de reconstruir la trayectoria de la organización en sus últimos años de existencia.